Buenas, hoy les vengo a hablar sobre la integración económica. La integración económica es el proceso mediante el cual dos o más países se organizan y establecen reglas comunes para favorecer la libre circulación de bienes, servicios y capitales entre ellos. Se consigue mediante la eliminación de las barreras al libre comercio para así disminuir los costos del intercambio comercial y de transporte. Los países que se integran fijan aranceles externos comunes para cobrarlos a los países que no hacen parte de la integración y se diseñan políticas de cooperación en distintos sectores de la economía. Ahora les voy a hablar sobre la integración económica, las modalidades. Existen dos. La cooperación consiste en establecer acuerdos internacionales para disminuir la discriminación comercial entre estados. Muchas veces los países en desarrollo reciben ayudas de los países desarrollados. La integración se desarrolla por medio de la eliminación de las formas de protección comercial entre los estados, como los impuestos aduaneros y los aranceles a la importación. Ahora les voy a hablar sobre los procesos de integración. Considerando su alcance, medios y objetivos, la integración puede ser territorial. En este proceso, un grupo extiende su poder sobre territorios que se encontraban fragmentados e instituyen una autoridad central. Esta autoridad impulsa el establecimiento de un mercado único, leyes comunes, un sistema de transporte y un sistema tributario de su área de jurisdicción. La integración territorial puede efectuarse mediante tres procesos: la conquista o la ocupación militar, la fusión, que consiste en la unión de grupos geográficamente cercanos, y la irradiación, que es la transmisión de rasgos culturales comunes a diferentes grupos ubicados en una región. El nacional. Este proceso se crea una identidad común compartida por los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales de un país. La existencia de una identidad nacional sostiene una comunidad política y brinda un sentimiento de pertenencia a la mayoría de los habitantes de un territorio. Este tipo de integración se dio en la mayor parte de los estados del mundo desde el siglo XIX, en cada uno de los cuales se forjó una identidad nacional propia a partir de los lazos históricos, sociales y culturales, o como resultado de un proceso intencionado y liderado por las élites locales. Y el último proceso es el social. Es el proceso mediante el cual las diferencias entre grupos que forman parte de una misma sociedad o nación, causadas por circunstancias históricas, culturales o de acceso a poder político y económico, disminuyen con base en acuerdos o pactos entre ellos. Frecuentemente es la etapa final de consolidación de los estados o nación, cuando los ciudadanos se identifican como parte de una misma comunidad imaginada. Los tipos de integración económica. Los procesos de integración económica entre países se pueden realizar mediante tres tipos de acuerdos: bilaterales, los cuales son firmados entre países; multilaterales, cuales incluyen varios países para eliminar gradualmente sus barreras comerciales; y integración regional, cuando se busca formar un mercado único en zonas geográficas del planeta, de acuerdo con los aranceles y los objetivos que se establezcan entre los estados. Los acuerdos de integración económica pueden responder a 5 tipos básicos, que son: zonas preferencias arancelarias o aduaneras. Se caracterizan por que en ellas se implementan rebajas en los aranceles del comercio exterior, recíprocas entre dos o más países. Estas preferencias corresponden a la forma más elemental e incipiente de integración económica. Zona de libre comercio. En ella los estados firmantes suprimen todas las restricciones arancelarias y otras barreras cuantitativas al comercio de bienes y servicios. Esta cancelación no se extienden a estados no firmantes. Unión aduanera. En estas uniones, los estados participantes, además de liberar su comercio recíproco de aranceles y otras limitaciones, adoptan políticas arancelarias comunes frente a los terceros países. Mercado común. El mercado común adiciona a la unión aduanera la posibilidad de libre circulación de personas, servicios y capitales sin discriminación. Por eso resulta indispensable la creación de organizaciones supranacionales para asegurar el recurso económico ante la inminente desmonte gradual de la soberanía. Unión económica. En ella los países miembros, además de tener
un común mercado, acuerdan diferentes políticas económicas en común acuerdo para eliminar todas las posibles discrepancias entre las políticas nacionales y las de los miembros de la Unión. En este hecho, obliga a cada país a someterse a una disciplina monetaria con la intención de controlar la fluctuación de los movimientos económicos del cambio. Las ventajas y las desventajas de la integración económica. La integración tiene algunos aspectos positivos o ventajas y unos aspectos negativos o desventajas. Las ventajas. Entre las ventajas se pueden encontrar las siguientes. 1. El aumento del intercambio comercial. La primera consecuencia de la integración es el incremento de las transacciones comerciales entre los países, lo cual estimula sus mercados internos para atender la demanda exterior. 2. La consolidación de economías de escala. Consiste en que cada país o región profundiza su especialización en algún producto o una parte de un proceso productivo, lo cual resulta en una mayor eficiencia. 3. La intensificación de la competencia. La integración impulsa la competencia entre los productos de cada país, lo cual favorece a los consumidores, quienes reciben productos más diversos, de mejor calidad y a precios más reducidos. 4. Los proyectos de cooperación. Los países pueden establecer proyectos de cooperación para el desarrollo de nuevas actividades industriales o tecnológicas, así como proyectos de conexión a través de infraestructura compartida, como carreteras, oleoductos, redes de energía eléctrica, etc. 5. El posicionamiento global. Los acuerdos de integración brindan una mejor posición a nivel internacional y un mayor poder en bloque a los países que lo conforman. 6. La mejora de las relaciones políticas. La integración económica redunda en una mejor relación política entre los países firmantes, pues dan una estabilidad a largo plazo y reducen las posibilidades de que se desencadenen conflictos entre los estados. 7. La protección aduanera. Los países pueden coordinar políticas para hacer frente a terceros y proteger en diferentes niveles la producción interna. Así, el productor nacional tendrá cierta inmunidad para competir en el mercado. La integración económica es un medio para que los estados aumenten sus relaciones de cooperación económica y enfrenten los desafíos económicos de la globalización. Pero al mismo tiempo, también pueden constituirse en un vehículo para profundizar las desventajas del proceso de globalización, como la desindustrialización en países en desarrollo. La integración económica no solamente tiene ventajas, también tiene desventajas. Las principales desventajas de la integración son las siguientes. 1. La competencia para los productores locales. Los productores de cada país en un acuerdo de integración se ven enfrentados a una fuerte competencia de productos provenientes de los otros países, lo cual puede ocasionar desempleo y aumento de la pobreza. Algunos estados aplican subsidios estatales a sus productores para hacerlos más competitivos en el mercado exterior, lo que puede conducir a las actividades productivas similares en otros países a la quiebra por una competencia desleal. 2. Los desequilibrios regionales. Eventualmente, uno o más de los países que forman parte de una integración pueden fortalecer su crecimiento económico a costa de sus socios comerciales, por lo cual es necesario establecer mecanismos de compensación con el fin de disminuir las brechas económicas. 3. El impacto social. La integración económica conlleva ajustes en la economía de cada país. Ello puede significar la caída de ciertas actividades productivas, lo cual genera desempleo y pobreza en ciertos sectores. En contraste, algunos grandes empresarios o grupos sociales pueden salir muy beneficiados, lo cual contribuye a incrementar la desigualdad de ingresos. Los bloques económicos y organismos internacionales. En el marco de la economía de libre mercado, los países pueden unirse y formar bloques económicos para facilitar el comercio internacional, reduciendo y eliminando los aranceles y cualquier otra restricción.
Para los países desarrollados es una forma de obtener mercados para sus economías industrializadas, mientras que para los países con menor poder económico aprovechan las ventajas del bloque para tener mejor capacidad de negociación frente a países desarrollados, empresas transnacionales y organizaciones internacionales. Existen algunas organizaciones económicas internacionales que sirven de foros de discusión y acuerdo entre los diferentes países sobre temas económicos. Algunas de estas son: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Nació en 1960 y tiene como fines compartir información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar el crecimiento económico y cooperar en el desarrollo de sus países miembros. La OCDE está conformada por las naciones más desarrolladas que contribuyen al 70% del mercado mundial y representan el 80% del Producto Nacional Bruto del mundo. Organización Mundial de Comercio, OMC. Esta organización cuenta con 160 países miembros, los cuales aceptan los principios básicos del libre comercio y se reúnen para establecer acuerdos que constituyen las normas comerciales internacionales. Estos acuerdos obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites establecidos, con la finalidad de ayudar a los productores, los exportadores, los importadores a desarrollar sus actividades. Principales bloques económicos. Los mayores bloques económicos en la actualidad son Unión Europea. Los países que la conforman son Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Austria, Finlandia, entre otros. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los países que la conforman son Canadá, Estados Unidos y México. Mercado Común del Sur. Los países que la conforman son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Foro de Cooperación Económica para Asia y Pacífico. Los países que la conforman son Estados Unidos, Canadá, Rusia, México, Perú, Chile, Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Austria, Nueva Zelanda, entre otras. Comunidad Andina de Naciones. Los países que la conforman son Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Comunidad Económica de África Occidental. Los países que la conforman son Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, entre otras. Unión Euroasiática. Los países que la conforman son Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.